Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, algunas de las características esenciales, fundamentales que nos ayudan a crecer con el Evangelio de San Lucas. Ñande Yara lleva como siempre muy ñande peñande nonde epa ñande yapoana ba esa pa yapoana yawatapona mijanwabe y estamos en el capítulo 11. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 11 de este espíritu perverso y ahora pasamos a otro tema que viene del capítulo 12, que es justamente el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Miramos un poco este capítulo, ¿verdad? Del capítulo 12, que son la advertencia contra la hipocresía. Pero siempre todo eso que nosotros entendemos como una controversia, ¿verdad? Que tenemos del cristianismo con el judaísmo, en síntesis, lo hemos mirado aquí en el capítulo 11. El capítulo 11 comienza ya con la oración del Padre Nuestro. Aquí veíamos, decíamos, insistíamos en lo central, lo elemental de la síntesis que nos presenta el evangelista, diciendo, primero, el Padre que es nuestro, se dan cuenta, es el aspecto comunitario siempre que se insiste en la oración. La Biblia se escribe para la comunidad. Es una comunidad que escucha, es una comunidad que entiende lo que Dios le está ofreciendo y lo que Dios pone, ¿verdad?, delante suyo. Y entonces, aquí, Padre nuestro, sea santificado tu nombre. Es el nombre de Dios el que nosotros tenemos que santificar. Tenemos que ir detrás de esto, ¿verdad? Entonces, el santificar el nombre de Dios. Que venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos esperando? Esperamos el reino, pero no es un reino mío, no es un reino de la comunidad o un reino soberano humano simplemente, sino que estamos hablando del reino, de los principios y de los valores del Señor mismo dentro de nuestra comunidad. Peñande Yaramba, y justamente la temática y lo central del Evangelio de Jesucristo es la predicación del reino de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos y estamos requete convencidos, ¿verdad? Y entonces sabemos muy bien que estamos apuntando hacia aquí, ¿verdad? Hacia este reino de Dios que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza, pero para que nosotros podamos vivir también como comunidad. Por eso es que tenemos que apuntar, ¿verdad?, siempre a estas enseñanzas y a la propuesta
del reino de Dios. Jesús viene a predicar el reino de Dios. Y aquí entonces en el Padre Nuestro, en esta síntesis nos vuelve a recordar como elemento fundamental y esencial. Mi prédica o mi venida al mundo es para predicar, para recordarles que en medio de ustedes, en la comunidad, porque si es un Padre nuestro, es un Padre de la comunidad, es un Padre de todos. Y aquí tenemos que encontrar y tenemos que ver el reino de Dios que se va realizando. Luego, danos cada día nuestro pan cotidiano. El pan que siempre significa para nosotros no simplemente la comida. Recuerden que sobre todo San Marcos, aquí estamos con San Lucas, ¿verdad? Pero San Marcos en el capítulo 7, luego el capítulo 8, con estas controversias, en un momento le encontramos que dice que los discípulos en un momento incluso estaban discutiendo si trajeron o no trajeron pan, si tenían o no tenían pan. Después al final dice porque en la barca tenían un solo pan. Te deja un poco así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Evidentemente que ñande cuando llamamos a estilo protestante, nada, pero la pancita ya que esto y aquello. No. El pan aquí, según San Marcos, se está refiriendo verdaderamente a la persona de Jesús. Es el pan partido, el pan compartido. Aquí está el alimento. Danos hoy el pan cotidiano. Podemos entenderlo de un sentido también muy humano, muy antropológico. Ñande coñeco te ves allá caruana y allá. Vean, entonces es como una petición. Como ahí venían de Yara, en donde de Yara, derecha ecorero y mego a es decir, siempre en nuestra vida, peñan de ecovelo que nosotros somos, está en las manos de Dios. Está de un hilito frente a la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos apuntando. ¿Qué significa para nosotros ese pan? ¿Qué significa para nosotros lo que Juan diría después en el capítulo 6? El pan de vida. ¿Cuál es el pan que te da la vida? ¿Cuál es el pan? Penembororía lleva. Y justamente, danos, Señor, el pan cotidiano. Antropológicamente, pero sobre todo también espiritualmente, que entra también dentro de nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Y entonces, danos, Señor, el pan de cada día. Por otra parte, nos dice, perdona nuestros pecados. Queridos hermanos, otro de los elementos fundamentales como síntesis que tenemos en esta oración del Padre Nuestro, ¿verdad? El hecho de ser perdonados por Dios. Haupea ñandeya enojina, ñandeyara se perdona mina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Al menos 117 personas han muerto a causa de los desprendimientos de tierra y las inundaciones en la ciudad de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. El Papa Francisco ha enviado un telegrama al obispo de Petrópolis, Gregorio Paisoneto, firmado por Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. El Papa transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y comparte su dolor. También les desea serenidad y el consuelo de la esperanza cristiana. Desde diciembre, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y desprendimientos de tierra en todo Brasil. En Petrópolis, más de 700 personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar protección en escuelas y refugios improvisados. Las autoridades aseguran que más de 100 personas siguen desaparecidas. Francisco envió un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela para expresar su dolor por el naufragio del pesquero Villa di Pitancho en el mar de Terranova el 15 de febrero. Fallecieron 9 personas, otras 12 siguen desaparecidas y solo 3 han sobrevivido. El Papa expresó en el telegrama sus sentidas condolencias, su solidaridad en estos momentos de aflicción y sus plegarias a Dios por el descanso de las víctimas. También quiere manifestar su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos y reza por todos los afectados por la tragedia. En cada Domingo del Mar, que se celebra en julio, el Papa no suele pasar por alto las difíciles condiciones de vida y de trabajo de los marineros. Prego per loro e per le loro famiglie, come pure per i cappellani e i volontari dell'Apostolato del Mare.
un ricordo particolare per coloro che in mare vivono situazioni di lavoro indegno. Es una de sus preocupaciones principales para con los pescadores. Las causas del naufragio del buque aún no han sido determinadas. Todo apunta a un fallo en los motores y un golpe de mar en el momento en el que las compuertas estaban abiertas y las redes aún no habían sido recogidas. Durante la audiencia, el Papa envió este saludo a la congregación a la que pertenecía un sacerdote asesinado el 2 de febrero en República Democrática del Congo. Se llamaba Richard Masibi, de 37 años, y era sacerdote desde hace 2. La muerte di padre Richard, vittima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà. Uno de los que escucharon directamente al Papa era Jean-Claude Musubao, superior de la provincia africana de la Orden Regular de Clérigos Menores a la que pertenecía el sacerdote asesinado. Nos sentimos consolados porque el Papa habló del hermano nuestro al que asesinaron. Es un consuelo muy grande y agradecemos al Papa el gesto. Yo envié al padre Richard a esa región hace 3 meses. La noticia de su asesinato fue un shock, una gran herida en el corazón. No nos lo esperábamos. Richard Masibi había ido a celebrar misa a otra parroquia de la zona con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. Durante su regreso lo asesinaron. Todavía no ha sido aclarado el motivo. No sabemos qué buscaban porque lo asesinaron en el coche. Él estaba solo, pero no le robaron nada de lo que llevaba encima. No entendemos nada. En esa región asesinan a las personas como si fueran animales. Trabajamos en un contexto muy inseguro. Te despiertas por la mañana y no sabes si llegarás a la noche. Si sales para celebrar misa, no sabes si volverás. La República Democrática del Congo tiene 105 millones de habitantes, de los cuales casi el 30% son católicos. El Papa está estudiando visitar ese país en los próximos meses. La Orden Regular de Clérigos Menores fue fundada en Nápoles en el siglo XVI. Su carisma está centrado en la Eucaristía. Tienen un cuarto voto muy particular, el de no buscar honores eclesiásticos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de San Lucas dentro de su teología. Estamos haciendo un resumen, estamos pasando por este capítulo 11 que ya en otros cursos bíblicos habíamos hablado y estamos llegando al capítulo 11, versículo 29, el signo de Jonás. Aquí se nos presenta a una comunidad, a una multitud que se apretujaba y comenzaba a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará más que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y lo condenarán, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Entonces se dan cuenta, de nuevo nos vuelve a presentar, queridos amigos, queridos hermanos, lo que ya dijimos en el bloque anterior. Aquí hay un grito, ¿verdad? Una alegría, feliz. Y digo, y los indígenas lleva peñando ya de la multitud, dice que una se pone a gritar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y que le dice, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y vale tego, y cuaitebigo, mamina, va epa la ewerua ñande mamipa, va epa el añandembo eajina, ¿verdad? O sea, ella va descubriendo. Y entonces Jesús, aquí al ver que la multitud se apretujaba y comenzó él entonces a decir con respecto al signo, porque entero eajina o lleva, quiero un signo, quiero un milagrito. Nosotros muchas veces andamos detrás de estas cosas, queridos hermanos. Sin embargo, el Señor nos dice que hay cosas más importantes. Ciertamente que esto nosotros recibimos también, no solamente ahora nosotros vivimos estas cosas, ¿verdad? Se nota que esto es elemento, ¿verdad?, intrínseco, quiere decir que está dentro del hombre. El aspecto religioso primitivo, porque esta es una manifestación, ¿verdad?, de ese aspecto primitivo. El hombre que busca tener una respuesta con lo luminoso, porque lo trascendente que tenemos por dentro siempre tiende a algo más, pero como es el misterio de la vida, entonces no lo podemos tener así concretamente. Entonces el cristianismo, Jesús, viene con una respuesta concreta. Y la respuesta concreta no es el buscar signos o el buscar milagrerismos, sino que la respuesta de Jesús va mucho más allá. Es la presencia y es la recepción de su persona. Recibir a Jesús es lo más importante y lo esencial en la vida del cristiano, en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Ñande upeoto la yeyapibana lleva. Porque la upea ñandenda yeycuay nos upea ñandenda yeyapoy, no ciertamente que vamos a quedarnos por el camino. Aquí lo esencial entonces, queridos hermanos, es aceptar a Jesús. Pero ¿qué significa aceptar a Jesús? Como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, no es solamente el que dice Señor, 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 el que se va a salvar, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, sino que el que cumple la voluntad del Señor. Opearemos hoy con la ñaja endúgina, guría lleva cocuña carayo, güero sapucaya, ella lleva felices los pechos que te amamantaron. No, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No podemos seguir esperando milagrerismos. Tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que saber que el Señor nos ha dado lo esencial y lo fundamental en nuestra vida, y somos nosotros ahora quienes tenemos que despertar esa fuerza y esa gracia de Dios para hacer el bien. Esa fuerza y esa gracia de Dios para que nosotros podamos empeñarnos a caminar haciendo el bien. Y aquí entonces viene enseguida la cuestión del signo de Jonás, ¿verdad? Cuando se presenta esto del signo de Jonás, se presenta en primer lugar diciendo Jesús que hay mucha gente que está pidiendo simplemente milagros, signos. Y entonces él dice directamente, esta es una generación malvada. Porque upea da ahí lo esencial y lo fundamental. Eso no es lo que más te conviene en síntesis. Ustedes piden un signo, pero no se les dará más que el de Jonás. Qué interesante, ¿verdad? Miren, entiendan esa parábola, ese cuento, esa narración de Jonás, qué es lo que había sucedido con Jonás. Es interesante también esa historia. Más que eso, no se les dará. Esa ya es una explicación maravillosa que ustedes tienen que entender. Así Dios está actuando siempre en la vida de ustedes. Jonás tiene tantas facetas, ¿verdad?, que tendríamos que entrar. Está simplemente de Jonás, pero sería interesante, ¿verdad?, leer un poco, entender un poco, saber caminos concretos. ¿Cuál fue este signo
que no se le dará más que ese signo de Jonás. Un Jonás un poco testarudo, un Jonás que no responde a Dios. Desde el capítulo 3 recién, después de toda una aventura, odisea que tuvo que pasar. Pero bebé ahí, ojo ese Jonás, va predicando, le hace caso a Dios. Pero después también parece que tiene en su corazoncito ese deseo de ver que se cumpla esa destrucción de Nínive. Ahí pues si llegan de Yarani. Ojo, guapía, mojo, manocente, ya quiero morirme, Señor, porque al final de cuentas va épico con ala oye po, oye convertir lluvia. Va épico pena, así con no imagina con la destrucción, ahí esa seina con esa bandera y ya po, vea el castigo que caiga sobre ellos. Y sin embargo se mostró la misericordia del Señor. Y bueno, y entonces, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, ahí está, un signo, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Jonás que predicó, que caminó, entonces y se convirtieron. Ahora la presencia de Jesús, mi vida aquí en medio de ustedes, tiene que ser un signo para ustedes a venir convertir. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El cuarto vicio capital es la ira. El sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero
Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué importante este capítulo 11 que estamos reflexionando, porque aquí de nuevo es el autor sagrado, es la comunidad cristiana que está sufriendo ciertamente este embate, ¿verdad?, del judaísmo y el cristianismo. Son los dos que están caminando juntos. Los cristianos en realidad están viniendo del judaísmo. No pensemos que los seguidores de Jesús, la primera iglesia, ¿verdad?, cristiana, viene del judaísmo. No pensemos que están viniendo, no sé, de otro planeta. No es una religión inventada, nueva, diferente a la que propone el judaísmo. Si nosotros entendemos bien el Antiguo Testamento y comenzamos a leer, entonces vamos a entender mucho mejor lo que es el cristianismo. Lastimosamente, con muchas de estas corrientes protestantes, ¿verdad?, es como que querían dejar, y esto siempre fue herejía dentro de la iglesia primitiva, dejar todo lo que es el Antiguo Testamento, porque ahora solamente Jesucristo. Espectacular. Ningún problema con eso. Nadie se hace problema de que Jesús es nuestro único Salvador. Nadie se hace problema con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vos no sabes por qué Jesucristo es el único Salvador del mundo, porque justamente es todo el Antiguo Testamento que te viene contando, que te viene narrando, que se hace una historia de salvación, ¿verdad?, para llegar justamente a lo central y lo elemental que es Jesucristo. ¿Entienden? Entonces hay que salir un poco de la ignorancia, ¿verdad? Unas veces me ponen ahí, pero cosas absurdas, ¿verdad? Porque a mí me escriben mucho, porque yo pongo ahí mi teléfono, ¿verdad? Sobre todo los protestantes, cada barrabasada que ponen, ¿verdad?, que muestra mucha ignorancia, que quiere decir que solamente leyendo un versículo que esto, y por qué dice aquí la palabra de Dios, y por qué esto y aquello. Pero eso no es estudio bíblico. Estudio bíblico es entender, saber de dónde viene, cuáles son las causas, cuál es el contexto histórico, por qué esa comunidad está reaccionando de esta manera. Y es lo que justamente aquí San Lucas, el autor sagrado, nos está presentando en este capítulo 11. Entonces uno tiene que ser un poquitito más, bajar un poco el cambio, como decía, los decibeles, entender, saber y dejar de fanatizarse. Lastimosamente hay muchas personas, lo que Santiago, lean un poco y te habla mucho de estos falsos pastores, ¿verdad?, que vienen y que te dicen cualquier cosa solamente por otros intereses, ¿verdad? Lastimosamente, yo lo digo así lastimosamente porque es ante estas situaciones que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, a caminar, a buscar y a entender lo que el Señor Jesús verdaderamente nos transmite, ¿verdad? Nada más y nada menos que con la encarnación de Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Nuestro único Salvador. Bueno, pero para eso tenemos que hacer todo un camino. Y aquí está el problema principal, ¿verdad? Y entonces este contexto histórico de una comunidad judía, el judaísmo que no está aceptando justamente al cristianismo, que entiende, que interpreta, que ve, que vivencia, que experimenta y que sabe que en la persona de Jesús de Nazaret Dios ha cumplido todo el Antiguo Testamento. Y entonces miramos un poquitito más, ¿verdad? Y vamos entendiendo todas estas controversias y estas palabras duras, ¿verdad?, de Jesús para con los fariseos, o mejor dicho, de
la comunidad cristiana. Es en realidad la comunidad cristiana la que se está peleando directamente con el judaísmo, ¿verdad? Hay de ustedes los fariseos, que purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Ponen ciertamente en boca de Jesús, pero es una comunidad cristiana que comienza, ¿verdad?, a dar pasos muy importantes dentro del seguimiento de Jesús, entendiendo cuál es la doctrina y cuál es la enseñanza elemental que Jesús está dejando para sus seguidores, ¿verdad? Y entonces aquí comienza el problema. Por eso es que los fariseos enseguida se extrañan. Dice, el fariseo se extrañó de que Jesús no se lavara antes de comer. ¿Entienden? Entonces todas estas cosas son importantes que entendamos. Importantísimo que entendamos. En el contexto histórico, ¿verdad?, de lo que está viviendo esa comunidad. Después el otro elemento que ya fuimos reflexionando también cuando le dice, hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan, miren lo que descuidan, la justicia y el amor de Dios. Queridos hermanos, y yo les decía anteriormente también, ¿verdad?, que algunas veces ahora, vamos a aplicarlo un poco también ahora, porque nosotros podemos mirar nomás y decir, se veo con judío pera, la no entendera, de veñan de yara, de los pebes en día pera. Pues muchos discursos yo escucho de esta manera, ¿verdad? Discursos protestantes, ¿verdad? Que siempre te hacen mirar allá, que Jesús, allá, que Jesús. De esa guaina, va para ella, pues apello a ella. Que le aceptás y le traes a todo y no le decís que verdaderamente tienen que cambiar de vida. Cambiar de vida quiere decir devolver lo robado. Cambiar de vida quiere decir, si estás mal en esa unión, entonces no venís aquí. Aquí se le acepta a todo, al que venga, ¿verdad? Misericordia no quiere decir eso. Misericordia, va a decir la misericordia de Jesús. Misericordia de Jesús es darte una palmadita. Reconozco verdaderamente tu limitación, tu error, pero ¿sabes qué? Te paso la mano para que podamos solucionar esa situación, salir de esa situación y sobre todo volver a la justicia. Y por eso justamente, fíjense lo que está diciendo aquí. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto. Aquí hasta podemos decir que pagan el diezmo, que pueden dar el diezmo. Pero sin embargo están descuidando la justicia y el verdadero significado del amor de Dios. Porque ir contra un hermano, justamente contra tu prójimo, o sea, cometer injusticias, ser un ladrón o lo que sea, significa justamente que no entendés nada del amor de Dios. No podés decir. Santiago después más adelante va a elaborar y va a repensar todo esto, ¿verdad? Un poquitito más adelante dentro de la historia también. ¿Cómo? Y San Juan, ni qué decir. San Juan también, ¿verdad? ¿Cómo vos podés decir que le amás a Dios, dice San Juan eso? ¿A quién no ves? Sí, a ese hermano, ¿a quién le ves? Yeguarushu. Va a ser piopea, va a ser guapiopea, va a ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, aquí la solidaridad, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recibiste, y etcétera, etcétera. Queridos hermanos, la vida cristiana es muy, muy exigente y es muy difícil, pero nosotros poco a poco lo fuimos endulzando sobre todo de estos elementos más exigentes y que son los esenciales y fundamentales. Esenciales y fundamentales. Y por eso es que está diciendo que ustedes simplemente se queda esclavizado en la riqueza religiosa externa. Ustedes quedaron simplemente en el aspecto entonces ritual de una riqueza religiosa. No estamos negando la riqueza religiosa de los signos, de las celebraciones, de una liturgia, ¿verdad? Pero muchos se quedan o nos quedamos simplemente entonces también en lo externo. Entonces vamos a ir aplicando un poco también ahora a nuestra realidad. No le echemos, ¿verdad?, simplemente al aspecto histórico, a lo que pudo haber sucedido en ese tiempo de Jesús o de esa comunidad cristiana
y por eso ellos están escribiendo, sino que nosotros ahora miramos paradigmáticamente, es decir, como modelo, eso que sucedió, y entonces comenzamos a cuestionarnos y a decir, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo nosotros vivimos ahora esta realidad? Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ponernos las pilas, ¿verdad? Como decimos, para hacer un camino serio, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Y esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y una vez más nos encontramos, como siempre, escuchamos su palabra que nos anima, la palabra de Dios que nos acompaña, la palabra de Dios que siempre viene a nuestro encuentro. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago que nos estuvo acompañando durante todo este tiempo. Capítulo 5, versículos 13 al 20. Queridos hermanos, ¿sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia y que recen sobre los enfermos. Y después de ungirlo con el aceite santo en el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido algún pecado, el Señor lo perdonará. Así pues, confiesen los pecados unos a los otros y recen unos por los otros para que se curen. Mucho puede hacer la oración del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y así continúa Santiago, que es muy práctico. Santiago es muy práctico, queridos hermanos. ¿Sufre alguno de ustedes? Es decir, la oración como
ese instrumento, como ese vehículo que nos lleva hacia esa paz y esa serenidad en primer lugar. Está alegre y bueno, haya purajei, ya lleva a unión de paz comunidad haisha. Está enfermo y llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre el enfermo, que le unjan con el aceite santo. Y así, queridos hermanos, Santiago, que es tan práctico, nos invita entonces a la practicidad de nuestra vida cristiana. Y a ella mí entonces, ser muy prácticos, no quedarnos en el bla bla, no quedarnos, queridos hermanos, ciertamente en simples pensamientos, en elucubraciones, en cosas que al final de cuentas no lo llevamos a la realidad. Hoy, una vez más, el Señor nos pide a nosotros como cristianos comprometernos, un compromiso real, un compromiso que se hace carne, un compromiso que se hace realidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. Y hoy pidamos también, por intercesión de Santiago, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio
es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante, y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor, y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, como decía el cardenal Martini, es el Evangelio para los avanzados. Estamos mirando el capítulo 12. Esta primera actitud niega a Dios y se contenta con aquello que ahora tiene. ¿Se dan cuenta? Este es un egoísmo en realidad. Porque ñandeña y moa upea, ñandeña huerecoa upea ya oima. Ñandeña huerecoma upea, de eso ya no se habla. Y entonces, ante las propuestas de un cambio, ante las propuestas de un Dios que nos llama a seguir cambiando el mundo, a seguir aportando sobre el mundo, a transformar el mundo, upea ñandeña ya poema. Entonces ya está, por ahí. Eso no es característica del cristiano.
ciertamente su gesto excluye ya el perdón. Niega a Dios y se contenta con aquello que ahora tienen. Ahora, la segunda actitud es la de aquel que sufre confesando a Cristo. Aquel que sufre confesando a Cristo. Hay que ver. Esto es entonces ya un asumir con responsabilidad y con valor, ¿verdad? Y entonces, ciertamente que uno va a sufrir y uno tiene que ponerse las pilas, uno tiene que ponerse la camiseta para poder sufrir por Cristo. Ya aludimos al contexto de persecución en que se sitúan estas palabras. Aunque se encuentre perseguido, el hombre no está solo. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Ñandé, nañaimei, ñane añó, nañane añoy. Absolutamente no, sino que es la presencia de un Dios. Así lo ha precisado el Evangelio cuando afirma: cuando les lleven a los jueces y autoridades, no bajen la cabeza sobre la que deben referirse. El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que ustedes tendrán que decir. 12, 11, 12. Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Dice: cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo le van a cómo se van a defender. Si es que verdaderamente están luchando y están haciendo todo por Cristo. ¿O qué van a decir ustedes para su defensa? Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Entonces, el Espíritu, ¿qué es lo que hacía, queridos hermanos? Estábamos diciendo, no como una cosa luminosa, una cosa que viene desde afuera, ¿verdad? Que te invade y entonces, ahora gracias a este Espíritu que está, entonces yo voy a ser buenito, lo que sea. No. Sino que apeñande yaras y ponayande. El Espíritu, una pepe me imagina. Yande ya yepo yayana. Hañande ñamoñe buenuana yepa. Yagüera hañamonga cuapeñandere cobepe. Esa es la verdadera característica de esto que estamos diciendo de nuestro estudio. Es una responsabilidad, es un querer hacer bien las cosas. Y esta es la primera actitud. Dios, cuando está entonces en esta actitud de regalarnos, de darnos, de levantarnos, sin embargo, nosotros tenemos que responder con nuestra parte. Ñandé y yapona, porque ñandé y yapoy no, entonces dayamos ahí move. Entonces, su gesto excluye ya el perdón. Y todo esto ahora miramos desde el capítulo 12 siempre, que es la segunda actitud. Aunque se encuentre perseguido el hombre en esta segunda actitud, el hombre está perseguido, el hombre está imposibilitado. Y por lo tanto, aunque encuentre esta persecución, el hombre no está solo. Así lo ha precisado el Evangelio cuando afirma: cuando les lleven a los jueces y autoridades, no cavilen sobre todo lo que han de responder. El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que ustedes tienen que decir. Es el Espíritu de Dios que concede a los que oran. Es la fuerza que da el Cristo a los que sufren por su nombre. Es el principio de verdad que el judaísmo ha rechazado, condenando al Señor como poseso. Bueno, aquí entonces vemos todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el aspecto de esa lucha. Es la fuerza que da el Cristo a los que sufren por su nombre. Es una lucha continua. Y esta es la segunda actitud, queridos hermanos. No es que todo está, entre comillas, regalado, sino que principalmente ante ese regalo, esa donación de Dios que nos llama a salir adelante, entonces nosotros ahora entendemos que tiene que ser una lucha continua y sobre todo tiene que ser una lucha perseverante. Me despido de ustedes, queridos hermanos, en el día de hoy y que el Señor les regale esa gracia que necesiten.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.